Ya estamos en radio. 3, 2, 1. Muy buenas noches, queridos amigos, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a este su espacio, a este su programa, Conociendo tu Fe Católica. Mi nombre es Valentín Cárdenas Álvarez y es para mí un gran honor poder compartir contigo las razones de nuestra esperanza, las razones de nuestra fe católica. Este programa, como cada semana, ha venido desarrollándose para que usted y yo estemos interactuando en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Cada semana estamos tomando un tema para poderlo desarrollar de manera bíblica. ¿Cuál es este espacio en el que podemos ir usted y yo a reunirnos a dialogar? Es la Sagrada Escritura. Es allí donde usted y yo podemos intercomunicarnos con un solo lenguaje, el lenguaje de la palabra de Dios. Es por eso que estos programas son 100% bíblicos. No vengo a exponer mis ideas, mis doctrinas, mis formas de pensar, no, sino la doctrina que quedó consignada desde hace 2000 años en el Nuevo Testamento y desde hace ya 3000 años en el Antiguo Testamento, más o menos. Así que después de haberles dado la bienvenida, también quiero saludar a todos los que nos ven por la televisión en Canal 11, en Telecable Costa de Nayarit. Agradecidos que nos sintonicen cada semana. Saludos para ellos y decirles que están en mis oraciones. También saludamos a los que nos escuchan por la radio 89.9. También queremos mandar un saludo a ellos que cada semana están al pendiente de esta transmisión. Este programa lo hemos denominado Las características de la verdadera iglesia. Las características de la verdadera iglesia. Es así como hemos denominado el programa de hoy. Y pues sin más preámbulo, comenzamos. Sabemos que desde el principio, desde hace ya 3900 años más o menos, 2000 del cristianismo y 1900 del pueblo de Israel, desde que fue llamado Abraham, por Dios lo llamó y quiso hacer una alianza con él que se reafirmó con Moisés en el monte Sinaí. Allí fue donde se constituyó un pueblo, el antiguo pueblo de Dios, que quedó consignado esa historia en el Antiguo Testamento. Pero, como lo dice en Gálatas 4:4, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ustedes ahora son hijos y como hijos Dios ha mandado a nuestros corazones el Espíritu de su propio Hijo que clama al Padre, Abba, o sea, Padre. Ese que había de venir, Dios lo envió y llegó, y hoy vivimos en la plenitud de los tiempos. Y aquí en la Biblia la plenitud de los tiempos lo simboliza María. María, la plenitud de los tiempos. Habla de que ese hijo nacido de mujer. Y Dios quiso hacerse de todos los pueblos uno solo, como lo dice en la carta a los Efesios. De los dos pueblos hizo uno, del pueblo pagano y el pueblo de Israel. La mentalidad del pueblo judío era que Dios era exclusivamente para ellos, pero Cristo vino y hizo de los dos pueblos uno solo. Aquí también lo podemos ver en Gálatas 3:27. Dice: todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Hizo de
de todos los hombres sin distinción de razas, uno solo en Cristo, dice, pero por el bautismo. Es así que en el plan de Dios estaba hacer de todos los pueblos uno solo y hacer un nuevo pueblo de Dios con la nueva alianza. Antigua alianza, nueva alianza. Esta alianza que ya no tendría fecha de caducidad, sino que sería una alianza nueva y además eterna. Este nuevo pueblo tendría características, las características de la verdadera iglesia, las características del nuevo pueblo de Dios, las características de la única iglesia que Cristo fundó. Efesios capítulo 2, versículo 14. Dice, Él es nuestra paz, Él ha destruido el muro de separación, el odio y los dos pueblos, y de los dos pueblos ha hecho uno solo en su propia carne. Destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en Él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Destruyó el odio en la cruz y habiendo hecho de los dos un solo pueblo, lo reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Palabra de Dios. Bien, pero ahora la pregunta queda en el aire. ¿Y cómo hizo Cristo para lograr esto? Sabemos que muriendo en la cruz, pero ¿cómo hizo visible esta unidad? ¿Cómo, de qué manera la quiso perpetuar? ¿De qué manera la quiso cristalizar aquí en la tierra? Esas palabras de hacer de los dos pueblos, del pueblo pagano y el pueblo judío, uno solo. ¿Qué fue lo que se le ocurrió a Cristo para cristalizar esta idea? Pues eso lo podemos encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13. Dice, subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Entonces, ahí dice que él llamó a los que él quiso. Entonces, inició su plan de salvación, su plan de perpetuar la doctrina que él iba a dejar, para que cuando él ya no estuviera, siguiera esta doctrina viva a través de ese grupo, a través de esta iglesia que él quiso fundar, para que hoy tú y yo en el siglo XXI tuviéramos acceso a esta doctrina sana, a esta doctrina inadulterada. A través de los siglos se aseguró que las palabras llegaran hasta ti y hasta mí de manera fiel, por medio de la Escritura, pero con una buena interpretación, porque ahorita hay más de 35,000 sectas con la misma Biblia y con interpretaciones diferentes. Pero ¿qué hizo él para que esto no se degradara, para que esto llegara fiel hasta nosotros? Quiso llamar a 12, dice a los que él quiso. Y seguimos en el versículo 13 del capítulo 3 de Marcos. Y se reunieron con él, versículo 14. Así instituyó a los 12, a quienes los llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Dice instituyó, significa que antes eso no existía. Entonces él instituyó algo nuevo, algo que no existía. Entonces los llamó a los 12, dice, y los instituyó apóstoles. Los llamó para dos cosas: para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces, ahí se me hace curioso pues que no diga los llamó y les dio Biblias para que fueran a repartir. No dijo eso. Dice para que fueran a predicar, no a repartir Biblias y a todo eso. Porque algunos que no concuerdan con estas doctrinas de Cristo dicen, asegurando que tienen la verdad, que en la Biblia es donde podemos encontrar la verdad sobre Jesucristo, sobre su doctrina. En cuanto a fe y moral es suficiente la Biblia. Sin embargo,
En ese tiempo no existían las Biblias, sin embargo Cristo los mandó a predicar esa doctrina sin Biblia. ¿Qué significa eso? Tradición, de la palabra traditio o tradere, que significa transmitir. Es por eso que la iglesia tiene como fuente de revelación no solo la escritura, sino la tradición con T mayúscula, la transmisión de palabra, como lo hicieron los apóstoles durante más de 20 años después de la muerte de Cristo. Imagínense, llevar la doctrina de Cristo sin Biblia es algo inaudito, algo impensable para los protestantes en el día de hoy. ¿Por qué? Porque sin Biblia no son nada. Sin embargo, nosotros sin libro seguimos con la doctrina de Cristo, porque tenemos la tradición inadulterada de apóstol a apóstol, en una línea ininterrumpida cronológica desde el siglo I hasta el siglo XXI de hoy en día. Entonces, ya corrido, dice: Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12: Simón, quien puso por nombre Pedro, Santiago y su hermano Juan, y así menciona el nombre de los 12 apóstoles. Entonces siempre aparecerá Pedro primero, porque después lo va a nombrar primer ministro, lo va a nombrar mayordomo, lo va a nombrar vicario, lo va a nombrar pastor, lo va a nombrar primer ministro de su iglesia o cabeza de su iglesia. Entonces así los instituyó él, porque él quiso, le parezca a quien le parezca, ¿verdad? Entonces podemos ver en Mateo capítulo 16, versículo 13, dice: Jesús fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente: ¿quién es este hijo de hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías, o algunos de los profetas. En aquel tiempo había la doctrina de Cristo y él les enseñaba a los apóstoles, y muchos discípulos más en gran número lo seguían, y había una doctrina que él enseñaba. Sin embargo, aún estando él en la tierra, que lo conocían de primera mano, así de persona a persona, aún así tenían conceptos distintos de quién era la persona de Cristo. Tenían conceptos distintos. Esto se ve reflejado aquí en Mateo del capítulo 16, versículo 13 en adelante. Dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces les preguntó a los apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? La gente dice que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros alguno de los profetas. 4 afirmaciones dieron: Juan el Bautista, Elías, Jeremías y alguno de los profetas. Y ninguna acertó. Pensaban cosas equivocadas acerca de Jesucristo, acerca de la persona de Jesús. Sin embargo, algunos eran discípulos, así como hoy. Algunos se dicen ser cristianos, que dicen ser: yo soy cristiano, pero conciben a la persona de Cristo de manera distinta que como lo deben de concebir un apóstol. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y Cristo, como lo que le interesa es lo que piense a esos que él instituyó, porque a él le interesa que ellos lleven una doctrina sana, que no transmitan errores. Por eso a los que él instituyó, a él le interesa la opinión de ellos, no tanto de la gente, porque están ellos para después instruir a esa gente que tiene errores. Por eso hoy también se necesitan descubrir cuáles son los verdaderos apóstoles de Cristo, para escuchar la doctrina de ellos, no de cualquier pastor que se autonombró pastor. No, Cristo quiere que no estén confundidos. Entonces sigue el versículo 15. Jesús les preguntó:
¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Eso es lo más importante para él. Pero ustedes, apóstoles, que yo instituí, que yo elegí, ¿quién dicen que soy yo? Y al que Jesús va a poner como cabeza es inspirado por el Espíritu Santo. Y Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús replicó: feliz o bienaventurado eres, Simón Barjoná, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es así como Pedro está en la verdad, no tanto por su propia inteligencia, sino porque es asistido por el Espíritu Santo. Dice: no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces él está en la verdad. Entonces esa persona que tiene la verdad es Pedro. Y Pedro no miente. Pedro va a decir cosas ciertas sobre la persona de Cristo, sin error, sin transgredir la palabra. Otros pueden decir lo que sea, pero a nosotros los cristianos verdaderos nos importa lo que diga Pedro. Nosotros escuchamos a Pedro. ¿Y qué sucede con Pedro? Antes de seguir con el versículo 18, quiero decirles que en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 42, habla de que Andrés, el hermano de Pedro, le presentó a Jesús, a su hermano Pedro. Jesús, al verlo, le dijo: ya no te llamarás Simón, sino te llamarás Kefas. Y Kefas es un nombre en arameo que significa piedra. Y solamente hay una palabra para denominar piedra en arameo. En arameo no es como el español, que en el español podremos decir piedra chiquita, piedra grande, piedra tota, piedronona. No, en arameo es Kefas, que quiere decir piedra. Y que como se escribió y se consignó en los originales de la Biblia, que fue en griego, habla de Petra, que significa masa rocosa o piedra. ¿Ves? Entonces, allí Pedro no supo por qué le cambió el nombre Jesús, no supo, no entendió, no comprendió. Sin embargo, después, ya estamos leyendo el después, en el Mateo 16 estamos, es en el después. Vamos a leer ya el versículo 18. Ahora Pedro entenderá por qué Jesús le cambió el nombre. Esta era una manera o un modo de actuar de parte de Dios hacia el pueblo de Israel, cuando elegía a un personaje importante que iba a cambiar la perspectiva del pueblo de Dios, que iba a actuar en el nombre de Dios. Por ejemplo, Abraham, dice: ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, con H. Mientras era padre pequeño, Abraham, o padre simplemente, ahora Abraham, que quiere decir padre de muchedumbres. Entonces el nombre era con un sentido, iba con el sentido de la vocación a lo que era llamado. Toda nuestra religión, toda nuestra descendencia espiritual viene de Abraham. Por eso decimos Padre Abraham. ¿Ven? Se cumplió. Tendrás descendencia más que las arenas del mar, que las estrellas del cielo, y una tierra prometida. Bien, entonces se le cambió el nombre a Jacob, nieto de Abraham. Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Y como Jacob tuvo 12 hijos y de cada hijo se hizo una tribu, pues ahí vienen las 12 tribus de Israel, de Jacob. Pero como Dios le cambió el nombre, es de Israel. ¿Ven? A Sara, la esposa de Abraham, Sarai. Entonces, a María, la llena de gracia, ¿ven? Les cambia el nombre. Entonces, a Pedro le cambió el nombre, no supo ni por qué, en Juan 1:42. Pero ahora estamos leyendo Mateo 16, del 13 en adelante. Y en el 18 dice: ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora sí entendimos para qué quería esa piedra.
¿Para qué quería Cristo esa piedra? Para edificar nada más y nada menos sus iglesias. ¿Lo dije mal? Sí, ¿verdad? Porque aquí no dice sus iglesias, dice edificaré mi iglesia, no dice mis iglesias. Entonces, si dijera mis iglesias, fuera normal que hubiera más de 35,000 ahorita. Si nomás cada día en Estados Unidos se genera una más, según las estadísticas, será la iglesia de Cristo cuando Él la fundó hace 2000 años, y esas vienen a nacer hoy y dicen que la fundó Cristo, cuando Cristo murió en el año 33. Cristo la fundó cuando estaba vivo. ¿Cómo una mujer que tenga un hijo después de 15 años de muerto su esposo y diga que es de su esposo, quién le va a creer? Así hoy, después de 15 siglos de que murió Cristo, viene esta deforma protestante con Martín Lutero y dicen que esa iglesia la fundó Cristo, cuando nació 15 siglos después, y que la única iglesia había nacido desde el año 30, desde el año 33, por ahí entre 30 y 33, cuando Cristo estaba vivo. Pues ¿quién les va a creer? Que les crea algún loco, porque será solamente la manera de creerles es estar pues mal, ¿verdad? De la cabeza. Entonces dice, ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atada en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le dio un gran poder, le dio el poder de administrar un reino, ese reino que Cristo quiso instaurar, pero es un reino espiritual, ya no un reino con bienes materiales, como el reino del rey David. Acuérdense que este pasaje bíblico tiene una precedencia, además, más bien todos los pasajes bíblicos del Nuevo Testamento tienen una precedencia en el Antiguo, y la precedencia de esta institución de la iglesia aquí en Mateo 16, 18, que es una cita bíblica que todo católico debe saber, porque es la primera pregunta que deben saber la respuesta. ¿Quién y cuándo y dónde quedó por escrito que se fundó nuestra iglesia? Cristo la fundó. Cuando estaba en su ministerio de predicación del año 30 al 33, y quedó por escrito en Mateo 16, 18. Esa es la respuesta. Entonces, allí queda Pedro como primer ministro, o nosotros le llamamos papa, el primer papa. Y muchos dicen, ¿por qué le llaman papa si en la Biblia no aparece la palabra papa? Y esos que dicen eso también creen en la Trinidad, que son los evangélicos. Y yo les digo, ¿y dónde está la palabra Trinidad? Ese es un dogma de fe católico que se definió en los primeros concilios en el siglo IV de los concilios de la Iglesia Católica, y ahí se definió que la Trinidad es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que ese dogma católico ahora lo creen los evangélicos y no saben ni siquiera de dónde viene. Y yo les pregunto, ¿de dónde aparece la palabra Trinidad? Pues no aparece, y sin embargo creen en la Trinidad, ¿verdad? Entonces no necesitan aparecer las palabras tal cual. La pregunta sería, ¿y de dónde salió ese dogma? Aunque salió de la iglesia, no lo van a aceptar. Bien, entonces, ¿por qué decimos que Pedro fue el primer papa? La precedencia o la prefigura de esa institución de la iglesia en Pedro aparece ya desde Isaías capítulo 22, versículo del 21 en adelante. Dice, le revestiré de tu túnica, con tu fajín le sujetaré, tu autoridad pondré en su mano, y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave
de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Le hincaré como clavija en un lugar seguro y será trono de gloria para la casa de su padre. Entonces, como todos sabemos, no hay alianza sin sucesión. Y en la antigua alianza ya el reino se instauró con el rey David. El rey David tenía un reino y el rey David tenía un primer ministro. Era el mayordomo, el que le llevaba toda la administración al rey. Y él decidía quién podía hablar con el rey, quién no, quién lo podía ver, quién entraba. Él veía las fechas, veía todo. Y el rey solamente daba el asentimiento de lo que el mayordomo o el primer ministro decía. Aquí hablábamos de que ese primer ministro era, dice, como un padre para el pueblo de Israel. Entonces, a ese todos lo respetaban. Todo el pueblo de Israel lo llamaba padre, que nosotros llamamos papa, que significa padre también. Entonces, esas llaves, dice, que le dará el rey David, que pondrá sobre su hombro, es un signo de autoridad que tendrá sobre el reino. Pero era un reino material. Ahora, dice Cristo, en Mateo 16:18, dice: sobre ti edificaré mi iglesia, los poderes de la muerte jamás podrán vencer. Y él dice: yo te daré las llaves, ya no de ese reino del rey David, sino del reino de los cielos, dice. Entonces, muchos se preguntan por qué el Papa le dan tanta autoridad. Es que no le damos nosotros la autoridad, se le dio Cristo en ese momento. La autoridad de reinar de gobernar sobre el reino, pero de los cielos. Es por eso que a ese le llamamos Papa, así como en el reino del rey David, el primer ministro o el mayordomo le llamaban Padre, que esto lo encontramos en Isaías 22, del 21 al 23, que ya lo acabamos de leer. Así que, por eso nosotros le llamamos Papa, y esa realidad es bíblica, la acabamos de ver en Isaías 22 y en Mateo 16:18. Es el primer ministro. Pedro, Padre, Papa, que es el que le llamamos nosotros. Y esa iglesia ya instaurada, ya instituida por Cristo, pues tiene características. Por ejemplo, una característica de muchas que tiene, la podemos encontrar en el libro de los Hechos. Digo, para compararla con las iglesias que hay hoy, a lo mejor se parece a alguna otra y no a la iglesia católica. Y si se parece a esa otra, pues vamos a ir descubriendo que a lo mejor es aquella y no esta. Pero vamos a ver lo que la Biblia nos enseña. A ver, Hechos capítulo 1, versículos del 12 en adelante. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Está hablando de los apóstoles, que estaban encerrados en el cenáculo, encerrados con llaves, puertas cerradas por medio de los judíos, porque para esto ya había muerto Jesús, y pues si los veían a ellos también los iban a matar, pensaban ellos. Y dice que subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaba Pedro, otra vez lo menciona en primer lugar, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo y Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el Celotes y Judas, hijo de Santiago, y todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres. Entonces, la iglesia naciente, en la iglesia apostólica, en la que tenemos nosotros fundadas nuestras bases, como nos dice en Efesios 2:20, allí nuestra iglesia vemos que es apostólica. Dice: esta iglesia están fundada, ustedes están asentados o afirmados en las bases de los apóstoles. Y estas bases, esta
iglesia primitiva apostólica estaba esperando la venida de la promesa, que es el Espíritu Santo, y se mantenían en oración. Entonces, esa iglesia naciente tiene característica de ser apostólica. Incluso acaba de nombrar cada uno de los nombres de los apóstoles. Esa iglesia estaba reunida en el cenáculo, ese pequeño instituto, porque Cristo los instituyó. Es una institución fundada por Cristo, y están allí en el cenáculo orando, porque les dijo Cristo: no se muevan de ahí, porque vendrá el Espíritu Santo. Es una realidad, que eso ya lo menciona del capítulo 2 de Hechos en adelante, que en realidad se cumplió la promesa. Pero esa iglesia permanecía unida, y eran poquitos. Iglesia apostólica es la iglesia verdadera. Y otros pueden decir: ven, también la de nosotros es apostólica. Bien, pero no termina aquí el relato. Dice: todos ellos perseveraban juntos en la oración. Y dicen, puede decir alguno que me está oyendo que no es católico: también nosotros en la oración. Y somos apostólicos. Bueno, pues si tú lo dices. Pero vamos a ver qué más dice. Perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús. O sea que cuando la Biblia menciona nombres es porque son importantes. Y cuando dice mujeres, es que esas eran importantes, pero no tanto como la que sí se menciona. Dice que los apóstoles permanecían en la oración, esa iglesia, y que en medio de la iglesia había mujeres, sí, pero había una, dice, y perseveraban en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús. Entonces esa iglesia apostólica oraba perseverante, pero en compañía de María. Entonces esa iglesia que nació en Pentecostés, nació allí, se manifestó al mundo de manera apostólica, porque estaban los apóstoles, y de María ahí en medio de ellos. Entonces, alguna iglesia de hoy, de esas nuevas que se hacen cada día, que dicen que vienen de Cristo, que son apostólicas, les falta un pequeño detalle que tiene esta iglesia que menciona la Biblia. Si aquí yo tomara la foto en lo que dice aquí, que los apóstoles, y nombra el nombre de cada uno, permanecían en la oración en compañía de María, la madre de Jesús, tomara yo la foto y la traigo hoy al presente, la comparo con las iglesias que hay hoy, ¿cuál se parece a la iglesia naciente, a la iglesia primitiva? Porque las demás son muy apostólicas, pero rechazaron a María. Y la única que se mantiene en la línea esta que menciona la Biblia es la que tenga a María como parte importante de su estructura, que es apostólica, pero que también es mariana. ¿Cuál es esa iglesia? Pues la respuesta la dejo a tu consideración. Tú suma, resta, multiplica y divide y saca tus propias conclusiones, bíblicamente. Bien, esa es una característica de la iglesia primitiva, apostólica y mariana. Otra característica la podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 42 en adelante. Dice que esa iglesia eran asiduos a las enseñanzas de los apóstoles, a la convivencia fraterna y a la fracción del pan, a las oraciones. Bien, vamos a leerlo otra vez por más despacio. Eran asiduos a las enseñanzas. Alguien que no sea de la iglesia católica dice, también nosotros nos reunimos para las enseñanzas. Pero aquí dice, de los apóstoles. Y resulta que las enseñanzas sin adulteración eran las de los apóstoles. Y ese que te enseña a ti, ¿es un verdadero apóstol? Ese que se dice ser pastor, ¿es un verdadero apóstol? ¿Viene de la línea ininterrumpida, en una línea cronológica de los apóstoles? ¿Fue un ministro ordenado por medio de la imposición de las manos, como lo muestra la Biblia? Esa es la gran pregunta que le debes de hacer a ese que guía tu iglesia. Porque esa comunidad sigue, dice, se reunían a la convivencia. También nosotros, dice, ok. Pero luego dice a la fracción del pan. Y esa fracción del pan hoy le llamamos nosotros Eucaristía, porque ellos hacían lo mismo que Cristo hizo, por ejemplo, en Lucas 22, 19 y en 1 Corintios 11, del 23 en adelante. Dice, y en la cena se reunieron, estaban los 12, Jesús tomó pan diciendo, esto es mi cuerpo, lo partió y lo dio.
esa cena tenía un mandato, ahí en esa cena se dio un mandato y dijo, hagan esto en memoria mía. Les dijo a los 12 y los instituyó ministros de la nueva alianza en ese momento. ¿Dónde dice la Biblia eso? En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 4 y 5. Habla San Pablo de que dice, somos ministros de la nueva alianza. Y aunque San Pablo no estaba en la última cena, sí fue ordenado apóstol, pero por medio del colegio apostólico y por la imposición de las manos, no porque él se autonombró. Y eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3, que San Pablo nunca se fue a predicar sin antes que le impusieran las manos. Entonces, esa fracción del pan era el distintivo de los primeros cristianos. Alguien puede decir, también nosotros hacemos la representación de la cena del Señor cada año. Pues no, porque aquí dice en el versículo 46 que era todos los días, y que el Señor iba agregando a la iglesia los que se iban salvando. Y ya eso ya lo habla en el versículo 47. Así que esa es otra característica de la fracción del pan, que hoy le llamamos Eucaristía. Y sí aparece la palabra Eucaristía porque es una palabra griega, y la Biblia que se escribió en griego en el original, cuando habla en Lucas 22:19, de que tomó pan y dio gracias, ahí aparece en griego Eucaristos o Eucaristía. Entonces sí aparece la palabra Eucaristía, que nosotros también le llamamos misa, que en latín miso, envío, es realmente el envío. Entonces, otra característica de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva, que se reunían a la fracción del pan diario. Y la iglesia católica celebra la Eucaristía diario, y no como una representación que hacen cada año algunos grupos, o cada mes. No. Bíblicamente estamos viendo las características de la iglesia. Entonces, esa iglesia apostólica, pues, está dentro de una alianza, la alianza nueva, y no hay alianza sin sucesión, porque dicen, es que se murieron los apóstoles y se acabó todo eso de que Cristo les dio poder y que les encargó la iglesia, y de ahí cada quien agarró la unción del Espíritu y la inspiración, y ya cada quien puede fundar su iglesia, interpretar la Biblia como quiera, y yo me autonombro pastor. No, hubo sucesión apostólica. Eso es lo que muchos no saben. Por ejemplo, ya desde antiguo, acuérdense que nuestra religión es judeocristiana, y que lo que hoy es realidad antes fue una sombra o fue una prefigura, como lo dice en Hebreos capítulo 10 del versículo 1 en adelante. Lo que en la ley fue como una sombra, hoy es realidad. Desde antes ya Moisés, para suceder su poder o su puesto de dirigente del pueblo, enviado por Dios, puesto por Dios, tenía que ser por medio de la imposición de las manos. Libro de los Números, capítulo 27, versículo 18. Respondió Yahvé a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre con quien está el Espíritu, imponle tu mano. ¿Ves? ¿Quién hizo la sucesión de Moisés cuando Moisés murió? Que fue el que logró llevar al pueblo de Israel e introducirlo a la tierra prometida, Josué. Pero Josué no agarró el poder así porque él quiso y se le ocurrió y porque él quiso. No, Moisés le impuso las manos a Josué por orden de Dios. Por medio de la imposición de las manos es como se sucede el poder que Dios da a sus ministros, como lo dice en Lucas 10:16. Dice, el que ustedes escuchan, a mí me escucha. Le dice Jesús a los apóstoles, a quien ustedes escuchan, a mí me escuchan. ¿Sí? Y como lo dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20. Nosotros somos embajadores de Dios, como si Dios hablara por nuestra propia boca, como que si Dios los exhortara por nuestros propios labios. Es por eso que ahí los instituyó Cristo, apóstoles, y esos existen hoy, por medio de la imposición de las manos, que es una característica de la iglesia apostólica. No que cada quien se aprende 10, 15 citas bíblicas y ya se cree pastor. No, hombre. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 18 al 19. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero diciendo,
dadme a mí también ese poder para que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos. ¿Ven? Él estuvo ahí, él fue testigo, Simón, un pagano, de que los apóstoles al imponer las manos transmitían el Espíritu Santo. Y él pensaba que les podía comprar ese poder. Y Pedro se enojó y le dijo, váyase al infierno tú y tu dinero. Entonces, ahí está una prueba de que lo que los apóstoles hacían, y quedó consignado por escrito de que ese Simón vio y también quiso hacer lo mismo, pero no es así. A Pablo le pusieron las manos, ya les dije hace rato. En Hechos capítulo 13, versículo del 2 al 3. Dice, mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. ¿Quién es el que llama? No los apóstoles llaman a los que van a ser presbíteros, a los que van a ser apóstoles nuevos. Dice el Espíritu Santo. ¿Y por qué se los llama el Espíritu Santo? Necesitan la imposición de las manos, porque así lo quiere Dios. Dice, Yahvé le dijo a Moisés, impone la mano, ya desde antiguo. No porque a mí me habló el Espíritu, no, ¿de cuál Espíritu? Dice, disciernan los espíritus, dice San Juan en una de sus cartas. Disciérnanlos, porque unos vienen del diablo. Y si no los disciernan, van a pensar que te está hablando Dios, y es el mero diablo. Haz otra iglesia. Yo anoche soñé que Dios me decía que ahora sí vamos a hacer la iglesia verdadera que me dijo y me ungió. Puros cuentos. Entonces, sigamos con la característica de la sucesión, porque no podía haber sido Cristo tan ingenuo de poder haber instituido una nueva alianza en la última cena. Instituyó a 12 sacerdotes, a 12 pastores, a 12 obispos, para que esos instituyeran a otros, y no haber prevenido de que cuando murieran eso ya se iba a acabar. No, la sucesión intrínsecamente está ligada con la alianza. No hay alianza sin sucesión. Pablo y el colegio de los presbíteros, y a su vez el colegio de los presbíteros le impusieron las manos a Timoteo. Segunda de Timoteo 1:6. Pablo, que ya era obispo o apóstol, ya podía él ordenar presbíteros o sacerdotes. En algunas Biblias viene la palabra anciano. Segunda de Timoteo 1:6. Por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, le dice Pablo a Timoteo. Y no fue solo Pablo que se las impuso. Primera de Timoteo 4:14. No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética, mediante la imposición de las manos del colegio de los presbíteros. Aprovecho para hacer un paréntesis. En el canal de YouTube puedes teclear mi nombre, Valentín Cárdenas Álvarez, y ahí puedes entrar a ver el tema que tú quieras, a la hora que tú quieras, y relajadamente en tu casa, cuando tengas tiempo, puedes verlos. Si no lo lograste ver aquí con calma, o que simplemente no fue un horario en que podías verlo, ahí puedes repetirlos y puedes verlos y puedes estudiar. Seguimos. Entonces, Timoteo ya es presbítero, porque el colegio de los apóstoles y Pablo le impusieron las manos. Ahora Timoteo ya puede ordenar a otros también. Primera Timoteo 5:22 dice Pablo, no te precipites en imponer a nadie las manos, no te hagas partícipe de los pecados ajenos, consérvate puro. Incluso a Esteban le impusieron las manos y lo ordenaron diácono. La plenitud del Espíritu Santo la tiene el obispo, y él es el único que puede ordenar presbíteros. El presbítero no puede ordenar a otro presbítero ni a un diácono, sino que el obispo ordena presbíteros y ordena diáconos. Aquí está una ordenación de diáconos. Hechos 6:5a, versículo 6. Pareció bien la propuesta a toda la asamblea, y escogieron a Esteban, hombre lleno
de fe y de Espíritu Santo. Los presentaron a los apóstoles y habiendo hecho oración, les pusieron las manos. Y ese Esteban fue el primer mártir. Nadie puede autonombrarse apóstol, nadie. Pedro siempre era, ya que tenía la potestad de pastor, era el que podía nombrar a otro. Incluso cuando murió Judas, el único que tenía la potestad para nombrar apóstoles pues era Cristo, porque él nombró a los 12. Pero cuando Cristo ya estaba muerto, ¿quién tomó el lugar de Cristo para nombrar a otro apóstol? A Matías. Pedro tomó la iniciativa y nombró a otro apóstol. ¿Quién le dio la potestad a Pedro? Pues Cristo. No lo acabamos de ver en Mateo 16:18. Todo lo que tú digas, yo lo avalo, lo que digas en la tierra, yo lo avalo ahí en el cielo. Lo que ates en la tierra y lo que desates aquí, también allá. Entonces tiene autoridad. Y eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15 al 17. Versículo 21 y 23 y 26. Ahí puedes encontrar cómo se instituyó un nuevo apóstol, que ya eran los 12, que estaban juntos esperando el Espíritu Santo. No estaban incompletos el día de Pentecostés. Porque a la muerte de Judas, Pedro instituyó a otro. ¿Y con qué poder? Con el poder que le dio Cristo. ¿Por qué no se autonombró solo Matías? Porque así no es en la iglesia de Cristo. Y en una iglesia en la iglesia que imponen manos, esa característica, si tomara la foto, cómo están ordenando a Matías, cómo están ordenando al diácono Esteban, cómo están ordenando a Timoteo. Hoy vemos una ordenación sacerdotal y se parece a la iglesia católica. Características de la iglesia católica. ¿Que es universal? Pues sí, Mateo 28 del 18 al 20. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. Hagan discípulos. ¿Cómo se hacen? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después enséñenles. Así hacemos nosotros. Bautizamos y luego les enseñamos a los niños. Si están grandes, primero les enseñamos y después les bautizamos. ¿Ven? Entonces, característica que es católica, vayan por todo el mundo. En versículo 18, porque me ha sido a mí dado todo poder. Por eso se los digo yo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Vayan por toda Judea, por toda Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Ven? Es católica, universal. La iglesia no se llama católica, no tiene nombre. Tiene características. Y una de las características es que es universal. ¿Cómo se dice universal en griego? Católica. Entonces, cuando la Biblia que se escribió en griego, el original, llega a esas citas bíblicas que yo les di, vayan por todo, ahí aparece la palabra católicos. Es por eso que la iglesia es católicos, en griego, católica. Y muchos no saben eso y dicen, ¿dónde aparece la palabra católico? Pues si no sabe leer en español, ¿cómo vas a leer el griego? Entonces, son características de la verdadera iglesia. Y esa iglesia en la que Juan capítulo 10 versículo 11 tenía un buen pastor, dice Cristo, yo soy el buen pastor. Y a poco Cristo se arrepintió de lo que era, la piedra angular, la luz del mundo y todo eso. Y sin embargo Él delegó responsabilidades y poder a los demás. Incluso es la iglesia que perdona pecados a través de los hombres, de otros hombres. Características, estamos viendo la verdadera iglesia. Juan capítulo 20, versículo del 19 al 23. A quienes les perdonan los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Ese poder se los dio a los 12 que estaban ahí reunidos. Y esos delegaron su potestad, su sucesión a través de la imposición de las manos y el poder del Espíritu Santo. Esa característica nada más la tiene la iglesia. ¿Cuál iglesia? Perdona pecados por medio de los hombres. Que Cristo les dio el poder de perdonar pecados. Solo una iglesia, que es la católica. Juan capítulo 20, versículo 23. Donde nombró a Pedro como pastor supremo de la iglesia, cuando Cristo ya había dicho en Juan 10, 11 que era él el buen pastor. Puso como pastor a Pedro para cuando yo me vaya, que esté como cabeza. Evangelio de San Juan capítulo 21 del versículo 15 al 17. Por 3 veces le reafirmó: pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Sé tú el pastor, le dijo. Y en Hechos capítulo 20, versículo 28,
San Pablo dice que la iglesia de Dios tiene obispos. Ahí dice la palabra obispos. Así se llaman los pastores de la iglesia, obispos. ¿Dónde has oído que los pastores se llaman obispos? Solo en la iglesia católica. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Y esos obispos los puso el Espíritu Santo. Ahí dice, de tarea para que lo leas. Y dice que cuiden y pastoreen la iglesia, que porque habrá lobos feroces, lobos voraces, que no perdonarán al rebaño. Y esos lobos salieron de nuestra propia iglesia. Eso sí, esos lobos que ahora se dicen pastores, pero que en realidad son lobos. Entonces, para reconocer a un lobo voraz, primero la característica es que salga de nuestro propio grupo. ¿No han oído que dicen, cuando yo era católico? Ahí está la primera característica. Lobo voraz, que no perdonará al rebaño. Vean eso que les estoy contando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28 en adelante. Ahí lo pueden encontrar. Bueno, hemos visto características de la verdadera iglesia. Hay muchas más, pero el tiempo no nos lo permite. Por eso me despido, no sin antes decirle que tenemos una cita próximamente. Aquí nos vemos para la semana que entra, para que todos ustedes estén como hoy al pendiente de este su programa, Conociendo tu Fe Católica.